Hemos estado compartiendo el libro de Efesios. Hoy vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12. Si lo tienen, voy a leer. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta el versículo 12 he leído. Quisiera retomar un poco más el resumen de lo que nosotros en estas 3 pasadas noches hemos compartido. Y primero, la primera noche hemos compartido capítulo 1, donde hablaba de la predestinación de Dios. Como anoche expliqué un poco más, como el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 10, donde está escrito, un día Dios llevó al profeta Jeremías, uno del profeta mayor, a casa de un alfarero, que le hizo que pasara todo el día viendo lo que el alfarero estaba haciendo, sobre una rueda, un barro, girándola. Trataba de formar alguna vasija, algún tipo de utensilio, pero alguna vez en su mano que se echaba y perder el barro. Entonces, ¿qué pasa? El alfarero cambiaba de la idea, lo transfiguraba de otra forma. Entonces Jeremías no entendió. Todo el día estaba viendo por qué el Espíritu de Jehová me trajo aquí, para qué yo debo estar viendo esto. Luego a su oído llega la palabra de Dios. Jeremías, como en la mano de alfarero, el barro cuando que se echaba a perder, él cambiaba de opinión, lo transformaba en otro vaso o vasija. ¿Acaso yo no podría hacer lo mismo? Si estuviera una nación, un pueblo que yo hubiese destinado para la destrucción, pero aquella nación, aquel pueblo, si se arrepintiere delante de mí, volviere a mi camino, yo cambiaré de mi opinión. En el lugar de la maldición, yo le daré bendiciones. Si estuviera un país que yo hubiese designado para bendecirlos, pero si ellos fueran malos delante de mí y no se arrepintieren, yo cambiaré de mi opinión. En el lugar de la bendición enviaré maldiciones. Entonces, lo que está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 18, del versículo 1 al 10, bien claramente se manifiesta el concepto de la predestinación de Dios. Nunca Dios predestina a alguna persona, tampoco a alguna nación. Aunque Él hubiera considerado en alguna persona, alguna nación, pero Dios nos ha dado libertad. Hay algunas líneas de iglesias que no aceptan, descartan sobre el libre albedrío, pero Dios sí nos ha dado libre albedrío. Nos ha creado conforme a su imagen. El ser humano tiene capacidad de poder elegir
según su juicio lo que le parezca bien. Nosotros en nuestro alrededor vemos algunos seres vivos y vivientes que, por ejemplo, la abeja y también la hormiga, estos insectos, desde cuando nazca hasta se muera, no conoce qué es desobedecer ni rebelarse. Entonces, cada cual desde cuando nazca, es su instinto ser fiel, obediente en su destino. Nunca se rebela, nunca desobedece. Incluso nosotros a veces podemos ver una hormiga, cuando llega otra hormiga invasora, a veces la hormiga soldada y guerrera muy fuerte, pero una hormiga que ni siquiera está bien preparada, pero quiere defender a su comunidad. Entonces la hormiga muy grande con una mordida parte su cabeza, decapita. Pero podemos ver, mientras tantos que aún en su cuerpo haya vida, continúa dependiendo a su comunidad. ¿Acaso Dios que ha creado a aquellos insectos, a algunos animales que no saben qué es rebeldía, no pudo haber creado a seres humanos de la misma manera? Sí pudo. Si así no se hubiera creado, nosotros no seríamos centro de la creación de Dios. Entonces la Biblia dice, conforme a su imagen nos ha creado. Nosotros no seríamos una criatura creada conforme a la imagen de Dios. Porque Jesucristo dijo, Dios es espíritu. Espíritu, ¿con qué podría comparar nosotros entre la naturaleza? El mismo Señor Jesucristo un día estaba hablando con un principal judío, un fariseo, miembro de Sanedrín, hoy en día equivalente del congresista de la República de una nación. A él le dijo la importancia del renacimiento. Hay que nacer de nuevo para poder ver a Dios, para poder ingresar al reino de Dios. Entonces, Nicodemo en su vida, aunque él había estudiado bastante la Biblia, claro, el judaísmo, la doctrina del judaísmo, pero nunca él había concebido un concepto muy extraño, el renacimiento. Porque él preguntó a Jesús, él quería saber cómo un hombre puede llegar al cielo. Jesucristo le contestó, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Luego él se repitió, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de Dios. Nicodemo, al escuchar una palabra tan importante del Señor Jesucristo, y quedó choqueado, asustado. Una persona que tanto desea conseguir visa americana, porque aún Estados Unidos es considerado uno de los mejores países económicamente. Entonces, al momento de ser rechazado, se frustra. De la misma manera, Nicodemo se frustró. ¿Cómo? Más que el visado para Estados Unidos, el visado para el reino de Dios, para poder ingresar al reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Él no pudo entender ese concepto. ¿Qué es el renacimiento? Dios, muchos misterios suyos, Él ha colocados entre la naturaleza. Nosotros vemos ningún tipo de especie voladora desde cuando nazca con alas, sino nazca como una larva o nazca como un huevo. Entonces, su primer nacimiento, cuando nosotros observamos, no podemos creer que este huevo un día volaría al cielo. Este huevo para mí está muerto. Está muerto. No está muerto, está con vida. No, para mí no tiene vida. Entonces su madre lo cubre. Buen tiempo está incubando. Llega a sus momentos
y sucede la evacuación. Se raja la superficie del huevo. ¿Y qué sucede? Luego se transfigura. Sale una nueva criatura increíble, un polluelo. ¿Qué pasa? Un pollo que tiene alas. Y después de un tiempo nace plumas. ¿Qué pasa? El que nació una vez nunca pudo ser libre de la gravedad. Pero cuando la segunda vez nace, llega a ser una criatura de otro nivel, totalmente diferente, se libera de la gravedad. Todos los insectos. Entonces Dios en la naturaleza puso su verdad. Hay que nacer de nuevo, si no podrás ver al reino de Dios, ni podrás entrar al reino de Dios. Entonces, para Dios, en el mundo hay dos clases de humanos. Todos nacimos por primera vez como un huevo. Nacimos como una larva. Somos seres terrenales. 2 pies pegados a la tierra, bajo la gravedad. Estamos viviendo, tratamos de liberarnos de la gravedad, nos brincamos. Muchos ni alcanzan 1 metro, solo algunos atletas sí pueden superar a más que el metro, pero se regresa de nuevo. Se regresa abajo. Nadie puede ser libre de la gravedad, la fuerza de la tierra. Pero nosotros siendo así seres terrenales, terrestres, si dijéramos algún día volaríamos libremente, nosotros seríamos libres de la influencia de la tierra, que nos podríamos convertirnos en un ser celestial. Suena, parece, ¿no? Suena mentira, pero es la verdad, porque su misterio Dios puso entre la naturaleza. Hay que nacer de nuevo. Nicodemo aún no le pudo entender, porque Nicodemo estaba muy aferrado a la doctrina humana. O sea, el judaísmo de la línea farisaico. Entonces, ¿cuál es la doctrina del fariseo? Si tú te comportas bien, tratas de cumplir todos los mandamientos de Dios, y algún día, con mayor esfuerzo, llegar a la perfección, Dios te considerará para poder entrar a su reino. Entonces, el núcleo de la enseñanza es la moralidad. Un moral perfecto. Alcanzar a ser un hombre moral del nivel de la perfección. Pero la contestación de Jesucristo, totalmente de otro sentido, no, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? Si tú no nacieras de nuevo, todo tu esfuerzo, todo afán, se desvanece, no tiene ningún sentido. Es lógico. Nosotros somos de una especie. Yo he oído, este cuento era de Turquía, yo no me acuerdo muy bien, creo que es Turquía, antiguamente. Un rey, al entrar al poder, él quería hacer un experimento, porque él quería poner alrededor suyo con los buenos hombres fieles, pero él no estaba seguro cómo puede calificar buen hombre, por la familia, por el nacimiento o solo por la educación. Entonces, él ante los funcionarios públicos, entonces lo externaba. Yo quisiera poner una medida, una política en cuanto a la calificación de las personas. Por el estudio, por el esfuerzo una persona llega a ser la persona de nivel muy alto, o importaría más la raza y la genealogía de qué familia. Entonces los
funcionarios públicos se dividieron por dos grupos. Unos decían, no, es importante la familia. Si viniera de una familia del pueblo o viniera de los esclavos, aunque se esfuerce, pero nunca podrá dejarlo de esclavo. Finalmente va a salir lo de esclavo. Otro grupo decía, no, a pesar que entre gente de clase aristócrata también hay gente malvada, pero muy importante la familia, de generación en generación. Entonces, dos grupos se peleaban delante de ese rey turco. Entonces, el rey turco les dio una sugerencia. Dos grupos elijan cada grupo un representante. Les doy 1 año de plazo de tiempo. Después de 1 año regresa con una prueba para poder convencerme realmente cuál es la respuesta correcta. De dos grupos, cada cual eligió un representante y también le prestó muchos recursos, los envió del viaje de misión. Entonces el representante del grupo que creía por el esfuerzo, y por el esfuerzo una persona puede superar, llegar a ser una persona de otro nivel, estaba del viaje. El tiempo ya corría, estaba ya casi a acabarse. Él estaba muy angustiado, todavía no he encontrado ninguna prueba. Una noche de viaje, él quería posarse en una posada, en un mesón. Entonces era la hora de cena. Entonces el mesonero salió con una sonrisa. Yo le voy a mostrarle un show. Es espectacular. ¿Qué? Espere un momento. Fulano llamó. Luego salió un gato, pero de 2 patas paradas. Entonces en 2 patas delanteras tenía una bandeja, agarrado una bandeja. El té, por favor. Entonces aquel gato con 2 patas paradas, con otras 2 patas delanteras agarrando la bandeja, con una taza de té se acercaba al Señor. Sírvalo. Entonces el Señor le entregó. El Señor se sorprendió. ¡Wow! Yo conozco muchos tomadores de animales, pero nadie puede tomar al gato. Entre todos los animales más difíciles de domar es el gato y la oveja. Ustedes en alguna exhibición, show del circo, ¿han visto que un domador usaba las ovejas? No, es muy necia. Aunque le enseña, se olvida todo. Y luego el gato también es difícil de domarlo. El perro considera a su amo por su capitán, jefe. Pero el gato nunca considera a su dueño por su capitán ni amo, sino amigo. El gato nunca lo considera por su jefe, por su capitán, sino un amigo. El perro, por su naturaleza, considera al capitán y jefe. Es diferente. Difícil tomar al gato. Entonces el Señor estaba sorprendido. Por fin encontré. Esta es la prueba. Mira, la educación puede transformar a una persona totalmente en otra persona. Habló con el mesonero. Señor mesonero, ¿sabes qué? Yo estoy de viaje, soy de su identidad. ¿Por qué estoy de viaje? Yo le pago el dinero que usted quiera. Véndame su gato, por favor. No, señor, no. Yo por este gato sufrí mucho para tomarlo, pero por este show yo gano mucho dinero. Por eso muchos, incluso no por mi mesón, sino para ver este show, viene a mi mesón. Pero ¿cuánto quiere? No quiero vender. No, el dinero que quiera yo le voy a ofrecer. Finalmente lo compró. Entonces se regresó bien orgulloso. Por fin yo ya gano.
Llegó el día indicado. 2 grupos. Cada grupo, ya pasaron un año, llegaron con alguna prueba. Pero llegó el momento del grupo que creía la educación pueda transformar a una persona totalmente una persona nueva. ¿Tiene prueba? Sí, tengo prueba, orgullosamente. Su Majestad, me permita poner un animalcito aquí, no es peligroso. No hay problema, adelante. Ahí puso su gato. ¿Qué es este gatito? Espere un momento. El gato supuestamente estaba vestido como humano, hasta con sombrero. Entonces, fulano, una taza de té para mí, estimado rey. Entonces el gato, como lo hubiera entendido, preparó una taza, ya estaba preparada una taza de té, pero lo colocó sobre la bandeja con 2 patas, agarró y se paró de 2 patas traseras. Empezó a caminar muy educadamente. Se acercaba al rey. Entonces el rey y el público, con boca abierta del susto, ¡wow! Esta cosa por primera vez vemos en nuestra vida. Mira este gato, es maravilloso. El grupo contrario se inquietó. ¡Ay, estamos perdiendo! ¿De dónde habrá conseguido ese gatito? ¿De dónde salió ese gatito, ese animalcito? ¡Increíble! Casi estaba por convencer al rey. Entonces, entre los miembros del grupo opuesto había uno muy astuto. Él puso una sonrisa muy grande a sus amigos. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. Yo tengo ya la manera como deshacer esto. Entonces, él ya con anticipación se había enterado que qué iba a presentar. Tráeme lo que yo preparé. Uno de sus sirvientes trajo una bolsa. Entonces, con esto yo deshago esto. Luego, en silencio, en el palacio, puso la bolsa hacia abajo y abrió. Salió una rata. Entonces, él ahuyentó a rata, asustó a rata. Rata se asustó, empezó a correr. Entonces, el gato bien educado, que estaba caminando educadamente con elegancia, cuando vio una rata atravesando en su camino, no sé qué, rata como llora o como hace ruido. No sé, ¿cómo? No sé. El gato, cuando lo vio, en sus 2 ojos brillaron. Y luego tiró la bandeja, empezó a perseguir a la rata. Hizo un desastre. Entre los funcionarios públicos también había mujeres, empezaron a gritarse: ¡sálvame! ¡Una rata, el animal que yo odio más! Un desastre. Hasta el rey. Finalmente, el grupo que estaba aferrando de que la educación puede cambiar a alguien, perdió. Es un antiguo cuento de Turquía. Claro, educación sí sirve. Puede mejorar en gran manera que el nivel de una persona, que la ética o moral puede mejorar. Sin embargo, ningún esfuerzo que nosotros podamos tener pueda cambiar a nuestra naturaleza. Nuestra especie no se puede cambiar. Si yo trato de brincar práctico para brincar cada día, si 30 años yo practico brincar bien, ¿algún día yo volaría? No. Tal vez unos 20, 30, tal vez 50 centímetros más alto que otra persona podría brincar, pero me regreso. El famoso volado de Michael Jordan, del básquetbol, voló, pero en realidad él voló, saltó
Luego se regresó al piso. De la misma manera, hay que nacer de nuevo. Nicodemo no le pudo entender. Entonces Jesucristo, para poder explicarle, pero Nicodemo no le puede entender. ¿Cómo puede existir esto? ¿Cómo puede existir lo que me dice? La regeneración, el renacimiento. Entonces Jesucristo comparó la obra del Espíritu Santo con el viento. El viento se oye, pero no sabemos cuándo y de dónde viene y a dónde va. Por ejemplo, en medio del patio de abajo, yo me paro. Claro, cuando viene un huracán podemos saber, pero el viento que generalmente está circulando, yo no puedo saber de dónde viene, a dónde va, de dónde viene, a dónde va. Solo puedo oír, pero no puedo ver. Así es todo lo que son nacidos de nuevo. Entonces, lo espiritual Jesucristo comparó con el viento. ¿Qué pasa? Dios nos ha creado conforme a su imagen. Él tiene autonomía, libre. Conforme a su imagen nos ha creado. Somos seres y seres que tienen su propia voluntad. Dios no quiere una alabanza programada. Porque alabanza programada no llega a ser alabanza. ¿Alguna persona quiere vivir con un robot? Si puede fabricar un robot en la imagen del hombre, mujer, más guapo, más bonita, tiene la mejor voz. Todos los días si me dijera, te amo, te quiero. Al principio me gustaría, mira, esta cosa me habla. Pero todos los días si me diría, te amo, ya no siento nada, porque es la programación. El ser humano lo que quiere, algo natural que se emana del corazón, con su buen ánimo voluntario. Dios nos ha creado conforme a su imagen. Él no quiere una comprensión por la reprensión, por la obligación, sino voluntaria, que se emana, se desborda del corazón. Te amo. Si mi esposa me dijera, yo te amo, pero obligada, mejor darle divorcio. Porque es una prisionera. Tal vez soy un narco, no sé. Ella por el miedo está comprometida conmigo. Veo que sufre, entonces mejor toma tu camino. Yo no te haré ningún daño. Gracias que el tiempo que tú has vivido al lado mío, te apoyo un poco, tome tu camino. Nosotros cuando sentimos a gusto, cuando una persona que está con nosotros, con su buen ánimo voluntario, manifiesta, expresa su corazón, su gozo, su gratitud, a mí me contagia. Dios también. Por eso, para Dios lo que le importa, con su propia voluntad, elegir a Dios. Entonces, su predestinación, todo aquel que con su propia voluntad elige a Dios. Claro, no tiene suficiente fuerza para ser liberado de un poder que lo tiene apoderado. Pero querer salirse, eso la Biblia llama el arrepentimiento. Podemos arrepentirnos, aunque no podemos convertirnos en otra persona. Pero podemos arrepentirnos cuando Dios ve un sincero arrepentimiento. ¿Quieres salirte de ahí? Sí, yo te ayudo. Entonces la predestinación, Dios predestinó todo aquel que creyere en la obra de su Hijo, para que en Él, delante de Dios,
sea santo, sin mancha, sin arruga. Era la predestinación. Y capítulo 2 hablaba de nuestra condición, nuestra naturaleza, hijos de ira por la naturaleza. Para Dios somos hijos de ira por la naturaleza. Pues Dios se compadeció de nosotros. Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 más adelante, Dios usa dos vocablos: misericordia y gracia. Como en la segunda noche yo les he expuesto, misericordia en hebreo es raham. En griego, eleos. Raham se deriva del vientre, del útero de la mujer. ¿Qué quiere decir? Un amor entrañable. No es un amor condicional, no es un amor artificial, natural de naturales, entrañable. ¿Qué quiere decir? La misericordia no es un esfuerzo, sino la naturaleza de Dios. Siendo el Creador, se compadece de lo suyo propio. Nosotros a nuestros propios hijos nos compadecemos. Pero ¿cuál es la razón de compasión? Es mi naturaleza. Naturaleza de todos los padres. Naturaleza de todas las madres. Yo no tengo ninguna razón, ninguna otra lógica. Solo te amo. Porque tú eres yo soy tú. Supuestamente tú eres mi clon. Es mi clon, tú saliste de mí. Entonces, tú eres yo soy tú, porque tú saliste de mí, eres mi heredero. No hay alguna explicación. Aunque su hijo estaba muy perdido. Incluso en el libro de Isaías capítulo 43, Dios explica por qué razón Dios borra nuestro pecado. En el libro de Isaías capítulo 43, a través del profeta Isaías, él dijo: yo soy Jehová, el que borra tu pecado por amor de mí mismo, dice. Psicológicamente es una expresión correcta. ¿Saben que los padres por qué perdonan a sus hijos? Tal vez entre padre o madre, sus hijos, por algún malentendido, mala interpretación, sucede una separación, se distancia. ¿Sabe que entre padres, hijos, quiénes serían en primero perdonar el uno al otro? ¿Saben ustedes? Jamás los hijos al padre, sino padres a sus hijos. ¿Por qué? No aguantan su naturaleza. Porque su corazón naturalmente se va hacia sus hijos. Pero ve que sus hijos con un mal entendido se distancian cada vez más, toman un camino, mal camino, una decisión equivocada. Finalmente, el mismo Padre los perdona. Yo soy el que borra tu pecado por el amor de mí mismo. ¿Por qué? Porque no soporta, porque no aguanta su naturaleza. Su naturaleza bondadoso, misericordioso hacia los suyos propios. Por eso perdona a sus hijos. Y Dios puso esa naturaleza en nosotros, aunque somos malos, pero tenemos esa naturaleza. Cuanto más el que lo compartió a nosotros, nuestro Dios. Es su naturaleza. Entonces, nuestra naturaleza somos hijos de ira. Él no se estaba viendo, no pudo aguantar más. Entonces, eres rico en misericordia. Rico, pero en misericordia. Yo les recomiendo a ser padres, madres con el tiempo. Porque cuando ustedes llegan a ser padre, podrán comprender mejor el corazón de Dios. Aquí algunos muchachos, viendo a algunos ya casados. Ay, eres un formadito. Cuando estaba en Perú, los peruanos se expresan de otra manera. Saco largo.
un saco, pero como falda largo, que quiere decir hombre que toma papel de mujer. Ay, eres un saco largo, pastor. Su esposa es quien manda en la familia. Entonces, aquí en México, no sé, formadito, ¿cómo se dice? Mandilón, mandilón. Ay, ese mandilón, yo no voy a ser como él. Es un mal ejemplo. Cuando yo me case, voy a demostrarlo quién soy yo. Yo soy el que manda. Mientras tanto, que eres un soltero, puede decirlo. Cuando se casa, aún al principio el hombre quiere tomar el control. Mi amor, quiere demostrar su capacidad. Pero desde cuando nazca un bebé, ya está muerto. Porque por la naturaleza los bebés siguen más a mamá que el padre. Entonces el esposo ve, mis hijos me aman, pero veo que les gusta más a mi esposa. Cuando mi esposa se sienta mal conmigo, agarra a mis hijos, quiere irse. No, entonces, ¿qué pasa en la familia? La mujer empezó a tener el control. Entonces, el que quería demostrarse machista y poderoso, se vuelve el hombre el más mandilón. Entonces, sí señora, sí señora, sí señora, sí señora, sí señora. Si fuera posible, algún día conviértanse en los padres. Ustedes cuando llegan a ser padre, cuanto más pasen los años, sus hijos crezcan, tanto más podrán comprender el corazón de Dios. Dios, con qué amor nos ama. Es un amor incondicional. La naturaleza de los padres, amar a sus hijos. En Corea un dicho, el amor es, no sé en español, descendente, no es descendientes, descendentes. Es una dicción coreana, surcoreana. Amor es descendente. El amor nunca puede subir, sino desciende. Asciende no, solo desciende. El amor es descendente. Tiene una caída. El amor tiene caída. A sus hijos, incondicional. A sus nietos, más. Porque ya cayó más. Entonces, más velocidad, más tonelada. Entonces, a los hijos, ay, los amo. A los nietos, ay, se derrite. Con sus hijos, ay, con sus nietos, ay, se derrite. Porque el amor es descendente. El amor es descendente. ¿Esto de dónde viene? ¿De dónde se deriva? De Dios. El amor es descendente. Se compadre por la misericordia. Entonces, la definición de la misericordia, etimológicamente, es útero, vientre. Pero tiene una característica de que no castigar a quien le merece el castigo. No puede castigar, porque es la naturaleza. Compadecerse de una persona que está en una desgracia. Es misericordia. La gracia en hebreo, kuchen, en griego, caris, griego. Entonces, entre la misericordia y la gracia hay una diferencia. La gracia es una bondad. O sea, un gesto bondadoso, dar a alguien que no tenga condición por gracia, por don. ¿De qué pasa? Por la misericordia Dios mandó a su Hijo. En Él cargó el pecado del mundo, en el lugar nuestros, a Él lo castigó. Entonces, con Él nos mató, con Él nos levantó. Claro,
en el cuerpo de Cristo. Él nos rescató, nos redimió, porque la palabra redención significa el pago del rescate. De Cristo pagó por nosotros. Original de nosotros deberíamos pagar por nuestras culpas y pecados, pero Cristo pagó por nosotros para rescatarnos. Entonces, por la misericordia, Él cargó nuestro pecado en el cuerpo de Cristo, lo mató, luego juntamente con Él nos levantó, nos otorgó una nueva identidad. Ya no somos pecadores, sino santos y justos. Ya no somos el viejo hombre, sino el nuevo hombre para Dios. Y luego lo empaquetó, lo forró como un excelente regalo, mandó a nuestro domicilio. Entonces, cuando este paquete, este don, esta dádiva llega a ser mío, cuando yo con acción de gracia acepto. Entonces, vosotros sois salvos por gracia mediante la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe, sino glorifique a Dios. Dar las gracias a Dios. Entonces, la relación entre la misericordia y la gracia, de una forma maravillosa, en el capítulo 2 de Efesios está descrita. Por la misericordia mandó a su Hijo, por la gracia, mediante la fe, aquella obra redentora llega a ser nuestra. Somos salvos, somos nuevas criaturas, somos santos, somos justos. No es que nosotros hayamos hecho algo tan maravilloso que hubiéramos tenido alguna excelente condición, sino por la misericordia, a través de la gracia, mediante la fe. El don de Dios, la dádiva de Dios, llegó a ser nuestros. Amén. Amén. Ayer les he compartido lo que es la administración de la gracia de Dios. Cualquier empresario, cualquier fundador de alguna organización, institución, empresa y agrupación, siempre tiene su propia administración, su propia filosofía con que dirige su empresa. Dios también tiene su propia administración, pero administración de la gracia. ¿De cuál era la administración de Dios? Judíos y los que no son judíos. No solamente un pueblo, sino judío y no son judíos. Todos los pueblos, todas las naciones, por medio de la fe en Cristo Jesús, convertirse en descendientes de Abraham, convertirse espiritualmente en Israel. Entonces, según la profecía de la Biblia, escatología bíblica, el reino de Israel, el reino de día final, el reino de Dios, no estará compuesto, estructurados por una sola nacionalidad, sino múltiples nacionalidades, diferentes razas, diferentes colores de la piel, porque todo el mundo, por medio de la fe en Cristo, se convertirá en pueblo de Dios. Por eso Dios, cuando llamó a Abraham, en la vida de Abraham puso un antes y después. Cuando Dios lo llamó, él era arameo, no israelita. En el tiempo de Abraham no existió el concepto de Israel, porque Israel es el nombre del nieto de Abraham. Entonces, la tercera generación de Abraham nace el concepto de Israel. Cuando Abraham fue llamado, él era arameo, no era israelita. Él no tenía circuncisión, era incircunciso. Él no tenía la Torá, porque la Torá iba a venir luego de 500 años. De Abraham, estando perfectamente en una condición igual a nuestra, incircunciso, sin la ley de Dios, pero por medio de la fe en Cristo, fue justificado.
Luego de aquella justificación, Dios a él le obligó a circuncidarse para que le sirviera como señal del pacto. Imagínense, la circuncisión. En mi país, Corea del Sur, todos los médicos, las familias, recomiendan que cuando nazcan niños, circuncidarse. No por la cuestión religiosa, sino higiene. Entonces, ¿qué pasa? La circuncisión símbolo es un rito, es un requerimiento importante para ser considerado pueblo de Dios, judío. La circuncisión, luego la Torah, los 613 mandamientos. Estudiar y tratar de cumplirlo en toda su vida. Pero ¿qué pasa? Abraham, cuando fue justificado, él era incircunciso, él no tenía la ley, pero luego de ser justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, Dios le obligó a circuncidarse. ¿Cuál es el propósito? Ya imagínense, Abraham ya obtuvo fe de que su esposa se va a quedar embarazada, porque es la profecía, para poder venir el Mesías en la siguiente generación, o luego de miles de generaciones, yo no sé. Pero Dios eligió mi linaje, de mi linaje vendrá el Mesías. Entonces mi esposa tiene que quedarse embarazada. Pero la fe con el tiempo se puede debilitar. Pero Dios le obligó a él a circuncidarse. Abraham, luego de la justificación por medio de la fe, cuando él a las veces que quería llegar a su esposa, él primeramente veía la condición de su esposa, una anciana. Ay, es un tronco muerto. No va a poder concebir. Imposible. Y al ver a su condición, yo soy otro palo, reseco. No tenemos vida. ¿Y qué pasa? Pero no pudo menos que verse a su propio miembro del cuerpo circuncidados. Al ver la circuncisión, la misma circuncisión le fomentaba a él la fe. Pero Dios, ¿qué me dijo? No. Eso solamente es una circunstancia ante mis vistas. Pero me dijo, nadie puede impedir la venida del Mesías. Si me ha elegido, entonces mi esposa tiene que embarazarse. Entonces el propósito de la circuncisión, fomentar la fe. ¿Por qué Dios al pueblo judío les dio la Torah y la circuncisión? El propósito, para que el pueblo judío no solamente considerara como un simple ritual, como un requerimiento para ser contado como judío, sino se acordara del pacto. ¿Y para qué les ha dado la Torah? Dios supo que no va a poder cumplir. ¿Por qué les ha dado la Torah? Porque la Torah no solamente mandamiento, también hay ofrenda, sacrificio. Cuando uno peca, ¿cómo debe ofrecer una ofrenda por el sacrificio expiatorio? ¿Cómo puede recibir el perdón del pecado? La Torah tenía sombra de los bienes venideros. Era símbolo y sombra de la obra redentora que cuando el Mesías venga como verdadero Cordero de Dios, ¿cómo podría quitar el pecado del mundo a través de su muerte? Les entregó una sombra, una instrucción para que aquel pueblo que Dios les brindó tantos, se convirtiera en un pueblo sacerdotes para todas las naciones. Un pueblo misioneros. Pero Israel se desvió de la voluntad de Dios. No les importó acordarse del hecho de recibir circuncisión. Solo les importó el rito. Solo les importó letras de la Torah más que mensaje de la Torah. Ellos quedaron que en letras del Torah
quedaron con el rito de la circuncisión. Entonces, espiritualmente no son hijos de Abraham. Biológicamente sí son hijos de Abraham, pero espiritualmente no tienen nada que ver con Abraham. Por eso un día Jesucristo se confrontó con los fariseos, los escribanos. Él dijo, conoceréis la verdad os hará libre. Hermosa cita bíblica. Pero los judíos se molestaron, porque Él nos dice que nosotros seríamos libres. ¿Acaso somos esclavos de alguien? Altaneros. Se molestaron. Maestro, tenemos un padre, es Abraham. No somos esclavos de nadie. ¿Por qué tú dices que nosotros seríamos libres como fuéramos esclavos? No somos esclavos. Tenemos un padre, es Abraham. No hemos nacido de la fornicación. Jesucristo les dijo, yo sí sé que sois hijos de Abraham. Luego Dios, Jesucristo cambiando de la voz, pero si fuerais hijos de Abraham, haríais la misma obra de Abraham. ¿Cuál sería la obra de Abraham? La obra de fe, de que él aceptó al Cristo por la fe, ser justificado. Primero él afirmó, sí sé, sois hijos de Abraham. Luego, cambiando de la voz, él negó, si fuerais hijos de Abraham. Seríais como Abraham. Haríais la misma obra que Abraham había tenido conmigo. Pero me queréis matar, me queréis asesinar. Porque vuestro padre es el diablo, vosotros sois hijos del diablo, dijo. Una prédica fuerte. Entonces los fariseos, escribas, le querían asesinar. Jesucristo habló psicológicamente. Yo sé, biológicamente sois hijos de Él. Pero el sentido espiritual, si fuerais hijos de Abraham, si realmente hubiese heredado la misma fe de Abraham, haríais la misma obra de Abraham, pero me queréis matar. Porque vosotros sois hijos del diablo, vuestro padre es el diablo, Dios. Entonces, la Biblia nos muestra muy bien cómo Jesucristo conceptualizó el hecho de ser hijos de Abraham. Si hereda su ADN, ¿es hijo de Abraham? No. El que hereda, el que sigue la pisada de fe de Abraham. Entonces, ¿cuál sería el reino Israel de días finales? ¿Quiénes serían miembros de aquel reino llamado Israel, descendiente de Abraham? No quienes heredan ADN de Abraham, sino quienes heredan la fe de Abraham, quienes siguen pisada de fe de Abraham. En condición física, sean judíos, sean extranjeros, no importa. Quienes siguen pisada de fe de Abraham serán llamados por Dios descendientes de Abraham. Entonces la profecía se cumple. Tú no serás llamado Abraham, sino Abraham, padre de muchedumbre, padre de las naciones. Eso era la administración de la gracia de Dios. Me siento privilegiado. Me siento agradecido con el Señor por su política establecida, por su administración de la gracia que Él mismo estableció. No hizo diferencia. Él no hizo acepción de la persona. Entonces, nosotros tradicionalmente somos paganos. Somos de diferentes lugares de la tierra. Nuestros padres idolatraban a piedra, al mineral,
al aire, al sol, la luna, a algunos animales salvajes, poderosos, perros. Nuestra naturaleza, éramos lejanos de Dios. Éramos extranjeros. Pero en Cristo Jesús ya nos ha dado la ciudadanía, con ciudadanía celestial, por medio de la fe en Cristo Jesús, llegamos a ser ciudadanos de ciudad celestial, juntamente los creyentes judíos, no judío incrédulo, judíos creyente, crédulo en Cristo Jesús, juntamente con Él, llegamos a ser conciudadanos. Ciudadanos de ciudad celestial, ya no somos lejanos, sino cercanos. Ya no somos dos, sino somos uno. Aunque ellos no me quieren considerar por hermano, sí yo los considero hermanos. Un día en Paraguay, yo era misionero en Paraguay, me fui a un mercado con unos hermanos. Yo tenía costumbre de llamarlo en voz alta, hermanos. En el mercado yo empecé a llamar a hermanos paraguayos. Oye, hermano Gustavo, hermano, sin pensar. De la vendedora que me estaba vendiendo un producto me miró, vio a mi cara, vio a Gustavo, otra volvió a verme, de mi cabeza hasta mi planta de pie me miraba, luego volví a verlos. Es un paraguayo moreno, o sea, yo soy un asiático. ¿Hermanos? ¿Son hermanos? Sí, eres mi hermano. Entonces, ¿usted es paraguayo? Puede ser. Pero soy Corea del Sur. Soy de Corea del Sur. Y entonces, ¿eres coreano? No, 100% paraguayo. Y entonces, la relación entre ustedes, señora, somos hermanos en fe. Ahora entiendo. Tenemos un solo Padre, Padre Dios, por la sangre de Cristo. Ya llegamos a ser cercanos. Parientes, es mi hermano. Ahora entiendo. En fe, en Cristo Jesús, se desaparece toda clase de diferencias. Todos llegan a ser pueblo de Dios. Hoy capítulo 4 nos habla, hace un poco de calor, ¿no? Entonces, pastor, qué buena prédica, pero una excelente prédica no solamente tiene buen contenido y buena exposición, se acorta, entonces excelente prédica. Entonces, bueno, ya sé. Entonces, pastor, excelente exposición, excelente el material, pero para que realmente fuera calificado excelente prédica, se acorta. Entonces, bueno, voy a terminar. Entonces, vamos a ver. Dios, Efesios capítulo 4, versículo 7. Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, se dice de la ascensión del Cristo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Una expresión maravillosa, llevó la cautividad, o sea, liberó, dice. A los cautivos liberó, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Por qué la Biblia dice Cristo subió? Nos da a entender que primero se descendió, vino al mundo, se murió en la cruz, fue sepultado, estuvo en el Seol, en Hades. En el tercer día, Él resucitó, luego se regresa. ¿De qué quiere referirnos la obra perfecta de Cristo? Él realmente nos salvó, nos redimió al momento de regresar al cielo, llevó la cautividad de los cautivos, o sea, nos liberó. Luego nos repartió dones. Siguiente. El
que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Cristo. Ya Cristo a cada uno de nosotros repartió dones. Algunos jóvenes que en los talleres pasados, tal vez en este último taller, confirmaron la salvación, aunque en ningún momento sintieron, pero al momento que una persona realmente recibe la salvación, Cristo reparte dones. Con el tiempo se manifiestan dones. ¿Cuáles dones me habrá dado? Con el tiempo podremos saber. Porque un don nunca se manifiesta de la manera forzada, sino de manera natural. Manera natural se manifiesta. Yo nunca quise ser pastor. Antes yo odiaba al pastor. Los domingos al ver al pastor con su traje, corbata, con anteojo, una Biblia así gruesa, al verlo, hipócrita. Es un lavado del cerebro. Perdón, desgraciado. Yo dije, ¿por qué en un día tan excelente, mira el bonito sol, rico aire, ¿por qué no saca a tu familia afuera, al mar, al río, a la montaña? Ay, estos enlatados como una lata de aluminio de religiosidad, enlatados. Nunca pensé que yo iba a ser pastor. Un día recibí la salvación, siempre de la siguiente manera yo expreso, accidentalmente. Porque nunca quise recibirlo, fue un accidente. Y de repente Dios se me abrió interés y quería escuchar. Mientras que escuchaba, ya fui salvo. Recibí la salvación accidentalmente. Nunca quise congregarme, Él me llevó porque me dio la gana. Entonces, me estaba congregando. Nunca me esforcé porque Él me contagió. Y luego en mi corazón empezó a producir el amor hacia el Evangelio, hacia la Biblia. Con el tiempo me convertí en un pastor. Cuando leo la Biblia, aún yo no sé por qué yo puedo comprender. No puedo comprender, leo, luego, la Biblia dice así. Mientras tanto que yo organizo un estudio bíblico con otros varones, cada quien lo que haya entendido comparta. Cosas tontas de verdad a veces. Entonces, ¿cómo este hermano luego de leer un capítulo, luego de más de 10 minutos de meditación, no entiende nada? Pero cuando yo leo, ¿cómo yo puedo ver? ¿Cómo yo veo o se ve? ¿Cómo yo comprendo? Eso no es mío. Es don de Dios. Luego pude darme cuenta, me dio don de pastor, don del maestro, don de misionero. Cuando una persona recibe la salvación, el Señor reparte dones. Ahora ustedes deben ponerse curiosos, ¿cuál sería mi don? Con el tiempo sabrá. Con el tiempo. Alguno ahora se queda ya atemorizado. Ojalá que mi don no sea don del pastor. Yo no quiero ser. Ojalá que mi don no sea el don de un apóstol, equivalente de un misionero. Yo no quiero serlo. Y algunos, mi don no sea el don de ser la esposa de un pastor. Yo no quiero. Mi don sea el don de un anciano empresario. A mí me encantaría. A mí me encantaría. Mi don sea un don excelente, don, un político, un líder, un influencer. A eso me encantaría. Pero con el tiempo sabrá cuál es el don que haya recibido. Pero hoy el libro de Efesios que enseña cuál es el propósito con el cual el Señor se reparte dones para la jactancia, la vanagloria, para la vida de una sola persona. No.
para perfeccionar al cuerpo del Cristo que es la iglesia. Yo, estando en este camino, siempre trato de alinearme con la voluntad de Dios. Trato de mantener línea. Yo mantengo mi línea como hijo de Dios, como cristiano y siervo de Dios. En el primer lugar, lo que a mí me importa, saber y comprobar lo que es la voluntad de Dios. Luego me alineo con ella. Mientras tanto yo camino en este camino, Él abre todas las puertas. No solamente mi persona. Ayer, anteayer, en la clase A matutina oyeron testimonios de algunos patrocinadores. Yo los conozco desde el principio de ellos. No solamente ellos, conozco a muchos casos. Y quienes, en algún sentido se puede decir, no se sientan ofendidos, es un decir. Hasta yo, quienes eran don nadie. Pero con el tiempo, no es don nadie, don alguien. Entonces, yo también era don nadie. No digo que soy alguien. Entonces, ¿quiénes eran don nadie? Con el tiempo Dios les convierta en don alguien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo Dios bendice a las personas? Cuando nos alineamos con la voluntad de Dios. Yo estoy seguro. Hoy yo desde mi habitación sintonicé testimonio de ustedes. Jocelyn daba testimonio. Yo soy la mejor empresaria del mundo. Suena excelente. Su mamá fue la primera incrédula. ¿Cómo? Entonces, yo te conozco. Perdón. Entonces, en aquel tiempo, Jocelyn, no malinterprete. Entonces, mamá, tú eres una zángana. Entonces, ¿cómo? No se burlen. Cuando nosotros nos alineamos, te ofrezco mi disculpa, es una broma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos alineamos con la voluntad de Dios. Pero nunca ustedes malinterpreten y se olviden. El propósito de darnos dones, tantas ayudas, no para mi propia persona, para el bien de muchas personas, para perfeccionar al cuerpo del Cristo, la iglesia. Yo conozco varios, solo piensan en sí. Nunca se sale de la pobreza. Nunca se sale de escasez. Gente que recibe, en ellos podemos encontrar algo auténtico. Son gente que sabe dar. No lo digo que tiene que diezmar y ofrendar. No solamente en el sentido, sino en la vida. Sabe compartir. Sabe dar. El Señor dijo, Él dijo, entonces es un mandato del Cristo. Es mejor ser dador que quien recibe. Yo en mi vida siempre me enfoco en dar. Todos los eventos que nosotros organizamos, la cuota en realidad no abastece. Es la cuota de la recuperación. Aparte de la cuota, nosotros invertimos mucho dinero, mucho esfuerzo. Todos los que forman parte directivo son voluntarios, ninguno es asalariado. ¿Sabe por qué un mes, 15 días, trasnochando sin dormir, luchan y pelean para dar? Porque ellos han comprobado, cuando compartían algunos beneficios, algunos dones que Dios a mí me ha regalado, estando bien entendido de que para perfeccionar al cuerpo del Cristo. Mientras tantos que en esta línea ellos experimentan cómo Dios los derrama bendiciones, cómo los derrama ayudas, socorros.
Eso no es una teoría. Yo soy un testigo, así estoy viviendo. Anteriormente yo era un egocéntrico, pobre, miserable egocéntrico. Dios me enseñó cuán miserable es ser un egocéntrico. Mi ego, chiquitito, miserable. Mi mundo anteriormente era chiquitito, como un cuento infantil. Mi mundo era un pozo del agua de un metro, tal vez 1 metro del diámetro. Es mi mundo todo. Adentro de mi mundo tan chiquito yo era alguien. Un día Dios me sacó de mi propio pozo. Vi que el mundo es grande. Hay mucha gente. La mayoría son mejores que mis personas. El mundo muy grande. Dios me sacó de mi propio mundo, que es mi pobre ego. Me sacó de ser egocéntrico. Ahora, mi centro no es mi ego, mi persona. Mi centro es Dios. Mi centro es la voluntad de Dios. Dios me permite llevar una vida maravillosa. Yo invito a ustedes. Un político dijo, jóvenes, tengan ambiciones. No estoy de acuerdo. En el lugar de ambición, jóvenes, recobren la visión. Sean visioneros. La visión y la ambición es diferente. Una visión que proviene de Dios. Una visión que desciende del cielo. Ver al mundo con otro punto de vista. Tratarse con otra persona con otro sentido. Puro. Realmente puro. Y podemos ver bendiciones de Dios. Por último, Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Para que mi prédica no se salga del margen de una excelente prédica que es corta. Eso sería ya últimas citas bíblicas. Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Mientras tantos que estemos haciendo la voluntad, a veces uno se debilita. En un campo de combate un soldado puede caerse. Pero para tener la victoria es muy importante la unidad. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Siguiente. De quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Ya cada miembro de nuestro cuerpo tiene su propia actividad, su propia función. Ya, ¿cuál miembro puede presumirse diciendo al otro, yo soy mejor que tú? Mi mano dijera a mi muñeca derecha, oye muñeca, tú para que estás ahí, tú eres un parásito, pero veo que no hace nada. Yo todo lo digo, hago algo, mira, todos los días muevo, escribo, agarro, levanto. Yo soy todólogo. De todólogo, de todos yo soy loco, todólogo. Tú eres un inútil. Mi muñeca se decepciona, se deprime. Bueno, ya me voy de aquí. Mi muñeca si se iría de su lugar, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder a mi mano? Descomponerse nada más. ¿Cuál miembro inútilmente por gusto está? Algunos dirían, ¿la ceja para qué sirve? Quisiera lavarlo todos. Puedo hacerlos. Ya sin ninguna ceja, así se ve más limpio. Ya entenderá. Cuando un poquito suda, chorrea una gota de sudor, directo entra en agua. Oh, no puedo ver. Cuando llueve, ni puede levantar la cara. Así. Ay, extraño mi ceja. Ay, yo no me di cuenta. Era una protección.
Me ayudaba. ¿Y la uña para qué sirve? Cada cierto tiempo tengo que cortarlo. Ay, me da pereza, quisiera arrancarlo todo. Si no tuviera uña, la mano no puede apretar nada. No tiene fuerza, no puede mantener apretándose la uña. ¿Cuál miembro no tenga su propia actividad? Nada está por gusto. Por lo tanto, entre nosotros no hay quien por gusto, como uno más, está entre nosotros. Cada quien con su propia actividad. Pero conectándose, uniéndose, mutuamente ayudándose, el cuerpo va creciendo. Algo voy a estrenar a ustedes. Antes de iniciar este taller, donde está Pastor Omar Anaya, el encargado del Junius Core, yo le regalé una salsa muy picante. Más que el habanero. Di un regaño. Entonces, un sazonador. Entonces, un sazonador de la vida. ¿Qué le pasa, Pastor Omar? Un taller, un retiro de colegas y también aspirantes del Junius Core, proveniente de todo el país. Tú solo nunca puedes ver todo lo que se necesita. Tiene que trabajar en grupo, juntos. ¿Por qué no trabaja juntos, con tus compañeros? Ya. Pastor Omar ya ubicó quién dijo amén. Ya lo ubicó muy bien. Al terminar el culto ya lo va a buscar. Entonces, por aquí se sonó. Entonces, pero es la verdad. Es la verdad. Yo solo que podría hacer. Necesito muchos compañeros. Cada quien con su función, con su actividad. Uniéndonos, conectándonos, ayudándonos mutuamente. Juntos vamos creciendo. Ustedes también entre colegas, ayudarse. Entre los aspirantes que este año van a estar en diferentes lugares. Primero, casi es una predicción, los primeros 3 meses será dificilísimo. Adaptarse a nueva comida, costumbre, hábito. En los primeros 3 meses, Satanás trabajará mucho. Quiero regresarme a casa, me equivoqué del país. En aquel tiempo es el momento de comunicarse con los demás colegas en diferentes lugares, los colegas en México, directores, recibiendo ayuda, mutuamente ayudándose. Irán creciendo, viendo la gran obra de Dios. Este año espero que sea un año inolvidable, un año iniciativo del gran cambio en la vida de ustedes. Y para los colegas sea un año que pueda experimentar grandes obras de Dios. Oremos al Señor para terminar. Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oksu Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón.
Jerusalén Radio trae para ti esta grandiosa edición del audiolibro Todo por Gracia, escrito por Charles Spurgeon, pastor bautista inglés reconocido como el príncipe de los predicadores. Este libro, publicado en 1886, te llevará a conocer el camino de la justificación del pecado que solo Dios ofrece por gracia y no por la obra humana. Ven y conoce el camino a la salvación. Todo por gracia. Jerusalén Radio, siempre contigo.